Yo soy segunda generación de cristianos, pertenezco a una familia de la cual está compuesta por 3 mujeres y 3 varones, de los cuales los 6 somos pastores, los 6. Me casé con la hija de mis pastores, entonces mis suegros y mis cuñados también son pastores. Cuando dejé la empresa y mis amigos supieron que ahora era pastor, alguien me dijo, hasta que por fin entró al negocio de la familia, ¿no? Yo le dije, sí, en los negocios de mi padre me conviene estar. Soy nacido en el evangelio. Yo soy más evangélico que un sobre de diezmos. Yo soy más evangélico que una pandereta. Lo mío es esto, este es mi mundo. Entonces yo he pasado por todas las diferentes etapas, modas, tendencias, estilos ministeriales que ha habido en los últimos 50 años. Cumplí 50 años hace 4 días. Entonces he estado medio siglo en este ambiente y sé cositas de tanto tiempo de estar ahí, ¿ok? En mi caso podrían decir que más sabe el pastor por viejo que por pastor. Pero mire, también yo canté aquello de que Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal, y proclamé que por esas calles voy a caminar, y canté yo no me quedo, me voy con él, y he visto la Jerusalén donde pavimentan las carreteras con oro. No hacen calzas en los dientes, no, pavimentan las carreteras con oro. El mar es de cristal. Yo no sé cómo hace uno para hacer un clavado en un mar de cristal. El golpe puede ser peligroso. Las puertas son perlas. Tiene que ser cipote ostra para sacar una perla del tamaño de una puerta, ¿ok? Y nos van a dar coronas con una perla por cada alma que ganemos. No sé qué tan buen negocio es que le den a uno un pedacito de un material que utilizan para hacer puertas allá. Hay muchas cosas para revisar. Si usted va conmigo a Apocalipsis capítulo 21, verso 14 en adelante, y es capaz de explorar un poco la palabra del Señor, encontrará que narra de esta manera. Escuche. Apocalipsis 21, 14 dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. No olvide eso, 12 cimientos. Y sobre ellos los 12 nombres, leamos el 21 desde el comienzo, porque yo veo que nos van a faltar detalles que quiero aclarar. El 21 desde el comienzo, veámoslo mejor, para que lo encuentre más fácil. 21:1, a ver, ¿sí? ¿Ahora sí lo encontró? Bueno, entonces dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Escuche lo que dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Han oído hablar de la nueva Jerusalén, ¿cierto? Vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Vio a la nueva Jerusalén descender del cielo, dispuesta y ataviada como una esposa que ya está lista para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Aleluya. La carpa donde Dios va a vivir con los hombres se llama la Nueva Jerusalén y es la esposa del Cordero. Dice: y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. A ver, versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Vino un ángel y le dijo: ¿a quién? A Juan. El ángel que tenía las 7 copas con las 7 plagas, vino y le dijo: Juancho, venga para acá. ¿Qué le va a mostrar el ángel? ¿Qué le va a mostrar a Juan? ¿Qué le va a mostrar? ¿Qué dice que le va a mostrar? Yo te mostraré, ¿qué? La desposada, versículo 9. La esposa del Cordero. ¿Lo tiene claro en su mente? El ángel diciéndole: Juan, ven, te voy a mostrar la desposada, la esposa del Cordero. Pregunto de nuevo, ¿qué le van a mostrar a Juan? La desposada, la esposa del Cordero. Versículo 10, el siguiente. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró, repito, ¿qué le iba a mostrar?
la desposada, la esposa del Cordero. ¿Qué le mostró? La gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Mi estimado amigo, esto es matemática. Esto se llama un silogismo en filosofía, pero en matemática se llama ley transitiva. ¿Sí? Es muy fácil. Escuche. El ángel le dijo a Juan: te voy a mostrar la esposa del Cordero. Y trajo a Juan, ¿y qué le mostró? La nueva Jerusalén. Entonces, por transitividad, la nueva Jerusalén, ¿qué es? ¿Usted la cogió de una vez? El ángel le dijo: te voy a mostrar la esposa del Cordero. Y lo llevó y le mostró la nueva Jerusalén. Luego, obviamente, la nueva Jerusalén, ¿qué es? La esposa del Cordero. Y yo le pregunto a usted: ¿y la esposa del Cordero quién es? ¿Quién es la esposa de Cristo? ¿Quién es la esposa de Cristo? La iglesia es la esposa de Cristo. Mire, siga haciendo silogismos matemáticos. Si el ángel le dijo: le voy a mostrar la esposa del Cordero, y le mostró la nueva Jerusalén, quiere decir que la nueva Jerusalén es la esposa del Cordero. Pero la esposa del Cordero es la iglesia. Luego, la nueva Jerusalén, ¿qué es? La iglesia, ya. ¿Se dio cuenta de ese análisis que usted hizo? Usted mismo lo hizo. Y se lo repito. Si el ángel le dijo: le voy a mostrar la esposa del Cordero, y le mostró la nueva Jerusalén, quiere decir que la nueva Jerusalén es la esposa del Cordero. Pero la esposa del Cordero es la iglesia, lo que quiere decir que la nueva Jerusalén es la iglesia. Y si la nueva Jerusalén es la iglesia, no son las calles de oro en las que yo voy a caminar. No es ese concepto escatológico que yo conozco desde bebé y que usted seguramente conoce desde hace algunos años, que algún día iremos a vivir en una ciudad, calles de oro y más de cristal, y por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, más de cristal, y yo no me quedo y por esas calles caminaré, sino que en esas calles ya estoy caminando, porque no sé usted, pero yo ya estoy en la iglesia de Cristo. Y si yo ya estoy en la iglesia de Cristo, entonces hago parte de la esposa del Cordero, y entonces estoy viviendo ¿dónde? En la nueva Jerusalén. ¿Es un invento humano? ¿Es una ONG? ¿Es una fundación? ¿Es una agremiación de personas? No, es un ser que descendió del cielo. La iglesia no es terrenal, la iglesia, hermano mío, es celestial. Déjeme seguir demostrándolo. Versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Cuál es el cimiento de esa ciudad? Los 12 apóstoles del Cordero. Efesios capítulo 2, verso 19. Apúntelo, yo se lo leo. Efesios 2, 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, no importa de dónde vengas, ya no eres extranjero, sino conciudadanos de los santos. O sea, vives en la misma ciudad de los santos, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿De qué está hablando aquí la Escritura? De la iglesia. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La nueva Jerusalén está fundamentada sobre los apóstoles del Cordero. Y ahora en Efesios, Pablo, hablando de la iglesia, dice que la iglesia está fundamentada ¿sobre qué? Sobre los apóstoles del Cordero. Le estoy comprobando que la nueva Jerusalén no es una ciudad rarísima en forma de cubo que un día va a caer sobre la tierra y nos vamos a vivir allá, sino no es sino una forma profética de la iglesia misma. De hecho, el versículo 18 de Apocalipsis 21 dice: el material de su muro era jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. A mí eso me suena como a novelas venezolanas, todos esos nombres. Yo no conozco todas esas piedras, no conozco tantas piedras preciosas, pero lo cierto es que el material con que esa ciudad ha sido edificada son piedras preciosas y oro. Primera de Corintios 3:11, el apóstol Pablo dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, está diciendo que la iglesia está construida correctamente de oro y piedras, plata y piedras preciosas.
Entonces la Nueva Jerusalén, de nuevo, es la iglesia. Confirmado de nuevo. Complicado. Le amargué la noche, porque usted preparándose para vivir entre un acuario, usted preparándose para vivir en una ciudad así como la caja de la batería, ¿no? Así vamos a vivir todos. Ese es el concepto que nos enseñaron desde pequeñitos. Que algún día caminaré en esas calles de oro. Y yo le digo, ya estamos caminando en esas calles de oro. Ay, pero allá no habrá muerte. Aquí hay vida eterna. Y donde hay vida eterna no hay muerte. Dice que nada entrará en ella que haga iniquidad. Pues una persona que hace iniquidad entrará al templo, pero a la iglesia no será parte. Dice que no habrá noche porque el Señor es el resplandor. Dice que allí del centro de la ciudad, escúcheme, saldrá un río que regará toda la tierra. Es el río del Espíritu Santo que fluye en la iglesia del Señor. Y dice que al lado y lado del río está el árbol de la vida, que no es sino el Señor Jesucristo mismo. Y las hojas de esos árboles caen en el río, o sea, las palabras caen en el río. Y el río lleva sanidad a todas las naciones. ¿Quién es ese lugar o quién es esa entidad o ese ser del cual fluye el río del Espíritu que lleva la palabra de Dios a todas las personas en el mundo y les da salud y vida eterna? La iglesia. Ya, yo no sé usted, ya estoy viviendo en la Nueva Jerusalén. Porque si la Nueva Jerusalén es la esposa del Cordero y la esposa del Cordero es la iglesia, y yo estoy viviendo en la iglesia, estoy viviendo en la esposa del Cordero y estoy viviendo en la Nueva Jerusalén. Así que el Señor se inventará otra cosa muy maravillosa a donde nos lleva después como premio si Él quiere llevarnos. Ahora, a mí me importa muy poquito porque a donde me lleve, con tal de que sea con Él, así sea el infierno. Desde que sea con Él, para mí ese es el cielo. Porque lo que hace que el cielo sea cielo es la presencia de mi Señor Jesucristo. Eso es lo que hace que el cielo sea cielo. Y por eso Él le prometió al ladrón de la cruz, hoy mismo estarás conmigo en la Nueva Jerusalén. Parece que el plan de Dios es distinto, teológicamente hablando. Les estamos complicando la comida, ¿cierto? Pero bueno, quiero explicarte un poquito más. La Biblia hace un paralelo en 1 Corintios 15:45 y dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. ¿Quién fue el primer hombre? Adán, y fue un alma viviente. Luego dice, el postrer Adán, espíritu vivificante. Y 1 Corintios 15 nos enseña que el segundo Adán, o el postrer Adán, que no es alguien que recibe vida, sino alguien que da la vida. ¿Entiendes? El primero Adán recibió vida, pero el postrer Adán, que es Cristo Jesús, no solo recibe vida, Él es dador de vida. Ese paralelo entre el primer y segundo Adán es maravilloso. Es más maravilloso de lo que te imaginas, es impresionante y nos va a dar una pista acerca de quién es la iglesia realmente. Te lo voy a mostrar de esta forma, mira. Dios le entregó toda la tierra y la creación al humano. Le dijo, sojuzgar la tierra, gobernarla, ¿cierto? El Señor mandó a que gobernara toda la tierra, ¿recuerdan? ¿Sí recuerdan eso? Pero mire qué cosa tan rara. Dice Génesis 2, aunque Dios hizo al hombre para que enseñoree, Génesis 1:24 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree sobre todo lo que fue creado. Aunque el hombre fue hecho para señorear, escuche lo que el capítulo 2 de Génesis dice, y plantó Dios un huerto en Edén, Génesis 2:8, y puso allí al hombre que había creado. Y luego dice que puso Dios al hombre en Edén para que lo labrara y lo guardase. A ver, mírenme un momento. Yo creo que Adán dijo, uy, Echeverry, como que me tumbaron. Dios le dijo que lo hizo para que gobernara toda la tierra y luego lo puso fue en un pedacito de tierra llamado Edén, un pedacito pequeño, y para que trabajara. ¿Cómo así? Yo no iba a estar gobernando en toda la tierra y me pusieron fue a trabajar en un pedacito. Pero eso fue temporalmente, mientras estaba solo. Cuando fue pareja, el humano, ahí Dios le entregó toda la tierra para gobernar. Durante un tiempo, el primer Adán estuvo restringido al Edén y trabajaba en el Edén. ¿Está bien? El primer Adán. El postrer Adán, que es Cristo Jesús, aunque es el rey de todas las cosas, todo fue hecho por Él y todo es hecho para Él, durante un tiempo estuvo circunscrito a un pedazo de tierra. En Mateo 15:24 vino una mujer sirofenicia pidiendo que sanara a su hija y Jesús le respondió, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
O sea, hubo también un tiempo en que Jesús estaba restringido a un pedazo de tierra que se llamaba Israel. Y cuando envió a los 70 les dijo: en casa de samaritanos no entréis, y en pueblos de gentiles no entréis, sino id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Antes de su muerte, Jesús estaba restringido a trabajar en la restauración de Israel. Después de su muerte y su resurrección, entonces ahí sí Jesús apareció a sus discípulos y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ahora sí, id y haced discípulos a todas las naciones, porque hasta ese momento estaba restringido a un pedazo de tierra para trabajar. Como el primer Adán, que hasta ese momento, aunque estaba llamado a gobernar la tierra, estaba restringido a un pedazo de tierra. ¿Te das cuenta del paralelo entre el primer y el segundo Adán? En Génesis capítulo 2, versículo 18, Dios dice del primer Adán: no es bueno que el hombre esté solo. En Mateo capítulo 19, verso 17, vino un escriba ahí a cepillar a Jesús y le dijo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino Dios. Qué coincidencia también con ese primer y segundo Adán. Otra coincidencia, voy a contarle cómo le hizo Dios la esposa al primer Adán. Génesis capítulo 2, verso 21 dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Eso lo sabía, ¿cierto? Así fue, así se le hizo la esposa al primer Adán. Le voy a contar una cosa tremenda. Ya no solamente le dije que no vamos para la Nueva Jerusalén. Usted no puede ir para un lugar donde ya está. El seminario nos enseñó que la iglesia inició el día de Pentecostés en el aposento alto, cuando los 120 recibieron el Espíritu Santo. Yo no creo eso tampoco. Estoy arriesgando mi credencial todo el tiempo aquí. No creo eso. El primer Adán recibió a su esposa cuando estuvo dormido. Dios hizo caer sueño sobre él profundo, abrió su costado, sacó una costilla, hizo a su pareja de lo que salió del costado, hizo a su mujer y luego se la trajo al hombre. ¿Sabe dónde realmente se origina la iglesia? Voy a decirle de dónde aparece la iglesia. No aparece en el aposento alto en el día de Pentecostés. No, señor. La iglesia, según nos cuenta Juan 19:33, salió de este acontecimiento. Juan 19:33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Al primer Adán, Dios le hizo caer sueño profundo, abrió su costado, y de lo que salió de ahí le hizo a su esposa. Al postrer Adán, Dios hizo que cayera el más profundo de los sueños, que es el sueño de la muerte, y abrió su costado, y de la sangre de Cristo y del agua que brotó de su costado, de ahí Dios hizo la esposa de Cristo, como el primer Adán. Ahora, déjeme seguir argumentando. Después de eso, dice capítulo 2, versículo 23 de Génesis: dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahora, dice Efesios capítulo 5, versículo 30, acerca de Jesús y la iglesia, dice: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. ¿Queda comprobado de dónde salió la iglesia? No somos una entidad humana a la que el Espíritu Santo le dio la autorización. Somos el cuerpo de Cristo. Cuando Adán vio a Eva, a varona, dijo: esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Cuando Cristo ve a la iglesia, dice Efesios que Cristo dice: carne de mi carne y hueso de mis huesos. Por eso, aunque somos la esposa de Cristo, también somos el cuerpo de Cristo.
Porque de su cuerpo salimos. Estamos hechos del mismo material de Cristo Jesús. Y como Él no es terrenal sino celestial, entonces por eso la iglesia desciende del cielo, porque es celestial. La iglesia sale y surge del costado del Señor que fue traspasado. El material con que somos hechos somos el agua de su Espíritu Santo y la sangre que Él derramó en ese madero por nuestros pecados. ¿Por qué estoy hablando de esto? Usted dirá, ¿y por qué viene este calvo desocupado y nos complica la vida si estábamos tranquilos yéndonos para no Jerusalén y ahora nos cambió los planes? Y celebrando que el Pentecostés empezó la iglesia y la teología dispensacionalista en la que los cuadrangulares creemos habla de la dispensación de la iglesia desde el Pentecostés hasta el rapto, y viene este hombre y nos revuelve los cunchos. Si así estamos tranquilos. No, déjame seguirte hablando de la revelación de la iglesia. ¿Por qué? Porque es que el próximo evento profético más grande que va a sacudir al universo, al mundo entero, es la manifestación de la iglesia. Pero la manifestación de la iglesia como esposa de Cristo. Porque hasta ahora la iglesia se ha manifestado como hermana de Cristo. Pertenecemos a la sexta iglesia, la iglesia de Filadelfia. Filio significa amor, Delfos, hermano. La sexta iglesia, la de Filadelfia, es del amor entre hermanos. Pero la siguiente es la Odisea. Laos, pueblo, odisea o dictar, significa la que manda al pueblo. Estamos en el punto de quiebre de pasar de la sexta iglesia a la séptima iglesia. Estamos en el punto de quiebre de que Abraham deja de decirle a la gente que Sara es su hermana y se revela de que no es la hermana sino la esposa, y por lo tanto tienen que salir de ese lugar, pero van enriquecidos. El próximo evento profético más poderoso es que la iglesia va a ser manifiesta a la tierra, pero no como la iglesia hermana de Cristo, sino como la iglesia esposa de Cristo. ¿Y por qué digo que es un evento tan poderoso? En el libro de Esther, que junto con el libro de Cantares son los únicos dos libros de la Biblia donde no se menciona a Dios explícitamente, pero sí implícitamente. En el libro de Esther, la reina Esther o Hadasa, ¿sí?, tiene que hacer que el rey Asuero cambie una ley que perjudica al pueblo judío. ¿Han leído el libro de Esther? Tiene que hacer que el rey que tiene la autoridad cambie una ley y defienda al pueblo judío. Entonces la reina Esther, que sabe cositas, hizo un banquete. Invitó al rey, invitó a su mejor amigo Naamán, el peor enemigo de Israel, Naamán. Y lo llevó y le hizo un banquete espectacular. Sabe cositas la reina, sabe que los hombres por el estómago, ¿cierto?, llenitos y satisfechos, nos pueden pedir lo que sea. Y cuando lo tuvo contento su esposa Esther, porque el rey Asuero tuvo una primera esposa que no le hizo caso, que representa a los judíos, y por eso tuvo que buscarse una nueva esposa que sí le hizo caso, que representa a la iglesia. Y Asuero es imagen o tipo de Dios. Entonces vino Esther y le hizo el banquete, y cuando él estaba tan contento le dijo el rey: pídeme lo que quieras, hasta la mitad del reino, ¿cierto? ¿Recuerda? Y Esther, muy mujer, muy astuta, muy inteligente, como muchas que yo conozco, hermanita, muy inteligente. Cuando el rey le dijo: le doy la mitad del reino, ella dijo: no, yo lo único que le pido es que venga mañana a otra fiesta, a otro banquete. Y el rey dijo: imagínese, una esposa que cuando uno le ofrece hasta la mitad de lo que tiene, ella lo que le pide a uno es que vuelva para seguirlo atendiendo. No, es una maravilla. Y volvió al otro día y lo atendió también. Y el rey, cuando estuvo contento, le dijo: pídeme lo que quieras, hasta la mitad del reino. Yo creo que esta señora era tan inteligente que no le pidió nada ayer, porque con la mitad del reino que le ofreció ayer más la mitad del reino que le ofreció hoy, tiene el reino completo. Mitad más mitad es uno completo. Sabe cositas esa reina, sabe cositas. Y le habló al oído al rey Asuero y le dijo al rey Asuero: no, es que hay una persona que quiere matar a mi pueblo y matarme a mí. ¿Y sabe lo que le pasó a Asuero? Se salió de la ropa, se descontroló el rey. Dijo: ¿cómo se le ocurre que la van a tocar a usted, mijita? Imposible. ¿Quién es ese? Y la reina dijo:
Él, Naamán, lo había invitado a la fiesta para echarlo a bote. Las mujeres son terribles, ¿no? Terribles. En ese tiempo se las ingeniaban para ser terribles. Y el rey entonces salió. Y cuando él se sintió que había caído en la trampa, empezó a rogarle a la reina Esther y se inclinó y le agarraba el vestido. Y entonces cuando entró a suero dijo: ¿y también me va a manosear la señora? Y lo mandó a colgar de la horca que él había hecho para el primo tío de Esther. Bueno, ¿qué estoy diciendo? Escuchen. Qué enredo que cree, ¿cierto? A mí me fascina enredar la cosa y al final con una sola palabra tratar de aclarar las cosas. Los tengo bien confundidos como me gusta tener la gente. La Biblia dice, si no puedes convencerlos, confúndelos. Mira. La reina le habló al oído del rey y el rey cambió todo y la defendió y no admitió que la tocaran. Tal vez los católicos no están totalmente equivocados. Ellos creen que María es la medianera de todas las gracias, la intercesora y aquella que puede abogar por ellos delante de Dios. Tal vez si hay una mujer que intercede por uno y que puede lograr por uno muchas cosas. Pero si Cristo, que enseñó la palabra, que Él emana la palabra, que Él es la palabra, tiene una esposa que es la iglesia, Él obedece su palabra, ¿o no? Y su propia palabra dice: por tanto dejará el hombre a su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que si María realmente fuese la madre de Dios, como equivocadamente dicen ellos, vamos a suponer que lo fuera, y Cristo tiene a María como su madre y a la iglesia como su esposa, Cristo, obedeciendo la palabra, ¿qué haría con su mamá? ¿Y qué haría con su esposa? ¿O iría a su mamá? ¿O iría a su esposa? Según la Biblia, ¿qué debe hacer? Olvidar a su mamá y hacerse uno con su esposa. Mi mamá, le debo mucho, la quiero mucho, la amo y le doy todo lo que ella me pide. La consiento mucho. Afortunadamente tiene una muy buena relación con mi esposa. Pero le voy a contar algo. La verdadera influencia de una persona sobre mi vida, mi esposa. Ella sabe hacerme banquetes. Ella sabe hacer que yo le ofrezca la mitad de lo que tengo y al otro día la otra mitad y quedarse con todo. Ella sabe. Ella sabe decirme cositas al oído y lograr todo lo que ella quiera. Todo lo que ella quiera, termina teniéndolo. Conforme a mi capacidad, porque es mi esposa. ¿Cuál es el ser más poderoso que hay en la tierra? La iglesia que se manifieste y se revele como esposa y aprenda a hablarle al oído a Dios, aprenda a celebrar a Dios y tenerlo contento, y cuando lo tiene contento le dice: ¿sabes que necesitamos tal cosita? Esa iglesia que ya no actúa como una hermana tratando de salir adelante de sus problemas con el rey de Gerar o con el rey de Egipto, sino esa que ya es manifiesta como esposa. Por lo tanto, nadie la puede tocar. Lea la historia de Abraham y verá que Dios jamás permitió que la tocaran. Cuando la iglesia sigue siendo hermana, es manoseable. Cuando la iglesia es esposa, nadie la puede tocar. Y hay del que la toque, porque el esposo jamás permitirá que la toque. Cuando la iglesia es hermana, los reyes la pretenden. Cuando la iglesia es esposa, aún los siervos de Dios decimos: nosotros no somos el esposo, somos el amigo del esposo. Y estamos para cuidarla y para mantenerla pulcra y sin mancha ni arruga y que nadie la manosee. La iglesia es inmanoseable cuando se manifiesta como lo que es. Mire, lo que le estoy diciendo es esto, por favor. Pronto está a manifestarse la iglesia de Jesucristo, no como hermana, sino como esposa. Y cuando empecemos nosotros mismos a entender que no somos hermanas sino esposa, entenderemos que sobre la tierra no hay un poder más grande que el poder de la esposa de Cristo. Le hablamos al oído a nuestro Dios y Él nos concede lo que pedimos. Entonces vendrán las naciones enteras a suplicar nuestro favor, porque nosotros somos los que podemos hablarle a nuestro esposo y nuestro esposo nos concede lo que pedimos. Y Él a extraños no oye, pero a su esposa la oye.
Y esto que estamos haciendo es construyendo la iglesia de Cristo Jesús. Mira, le dije que el primer y el segundo Adán son igualitos en todo, menos en un asunto. Voy a decirle en qué son diferentes el primer y el segundo Adán. Génesis 2:21 dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. ¿Cómo quedó la herida de Adán? Cerrada. Bueno. En cambio, mire lo que pasó en Juan 20:27. Luego Jesús, que se apareció, le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. ¿Qué pasó con la herida de Adán? ¿Del primer Adán? Se cerró. ¿Qué pasó con la herida del postrer Adán? Quedó abierta. ¿Será que si no tiene problemas de azúcar, como que no cicatriza bien? ¿Por qué la herida del primer Adán se cerró y la herida del postrer Adán está abierta? Se lo explico. Porque Dios abrió el costado del primer Adán y le hizo su esposa y cerró. Porque aunque tenía muchas más costillas, Dios le asignó una sola como esposa. Incluso yo creo que Eva, cada vez que lo recibía de noche, lo abrazaba y ahí disimuladito le contaba las costillas, ¿no? Que no haya dejado por ahí una costilla en otro lado, ¿sí? ¿Por qué cerró la carne en su lugar? Porque la esposa de Adán ya había sido completamente hecha. No necesitábamos materia prima. El costado de Cristo sigue abierto porque la esposa de Cristo sigue construyéndose, sigue fabricándose, sigue creándose, y se necesita más sangre de Cristo para lavar pecados, más agua de su Espíritu para transformar vidas. Esta noche se sigue haciendo la esposa de Cristo, mañana se seguirá haciendo la esposa de Cristo, pasado mañana se sigue fabricando la esposa de Cristo hasta que esté terminada y su herida será cerrada y ya no habrá más opción para ser esposa de Cristo. Ay, hermano, yo vine aquí a decirle, estamos viviendo los tiempos más gloriosos en la historia de la humanidad. Lo que nos ha tocado vivir a nosotros y lo que veremos es demasiado glorioso. Estamos viviendo un punto neurálgico y maravilloso en la historia de la humanidad. No estamos viviendo en una época de cambios, estamos viviendo en un cambio de época. Va a haber un cambio de tercio, pasaremos de la iglesia sexta de Filadelfia a la séptima de la Odisea, que tiene sus imperfectos, pero imperfecciones de esposa, que debe comprar vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque es una novia. Que debe cubrir su desnudez porque es una novia. Hermano, yo le pido al Espíritu Santo que le ayude a entender el momento histórico que estamos viviendo. El privilegio más grande que existe sobre la tierra, ser parte de la iglesia, es vivir en la Nueva Jerusalén y ser la esposa de Cristo. Es agasajarlo, celebrarlo y hablarle al oído. Y Dios por nosotros cambia leyes enteras, transforma reinos, nos entrega las dos mitades de su reino, o sea, el reino completo. Nadie más poderoso que la iglesia. Por eso las naciones vendrán como a la Nueva Jerusalén y traerán la gloria de las naciones a la Nueva Jerusalén. La iglesia será el poder más grande sobre la tierra. ¿Quién tiene más poder que la esposa de Jesucristo, hablándole a su oído, de un Jesucristo enamorado que dice: pídeme lo que quieras? ¿No recuerdas a Jesucristo diciéndonos: hasta ahora nada habéis pedido, mi amor? No me has pedido nada, mi amada. Mire, hermano, ya termino y me voy y los dejo en paz. No les sigo moviendo su bonita teología de toda la vida, los afiches y los dibujitos de siempre. Podemos terminar mal si me meto muy duro al rancho. Por favor, entienda el privilegio tan increíble que tenemos unos humanos mortales comunes y corrientes de haber sido invitados a ser parte de la esposa de Cristo, de la Nueva Jerusalén, de la iglesia del Señor Jesús. Si usted entiende esto, usted se agarra de esa silla y no lo quita en nadie. Y su puesto usted lo pelea.
Y ese cuentico de que me miraron feo no vuelvo. Ese cuentico de que no hacen las cosas como a mí me gusta me voy. Ese cuentico de que me llamó la atención tal cosa me aparto. Ese cuentico es la estupidez más grande de la tierra. Porque ya ha tenido usted el privilegio de entrar y ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Cómo va a volver atrás y pisotear la sangre de Cristo de la cual está hecha la iglesia? Aproveche más bien la oportunidad de que el costado todavía esté abierto. Y aproveche que el costado esté abierto para meter, como Tomás, su mano. Pero no meta su mano, meta a su hermano, a su mamá, a su papá, a su vecino, a su amigo, a su hijo. Y no sea más incrédulo, sino sé creyente. ¿Sabes lo que pasa cuando algo entra al costado? Y entra, deja de ser incrédulo y empieza a ser creyente. Trae a tu vecino, a tu amigo, a tu papá, a tu hijo y mételo por este costado para que no sea más incrédulo, sino creyente. Y entonces sea parte del cuerpo de Cristo, pero entonces sea parte de la esposa de Cristo, pero entonces viva en la Nueva Jerusalén, la gloriosa esposa del Cordero que desciende del cielo como una novia ataviada, dispuesta para su marido, el Señor. No hemos entendido lo gloriosa que es la iglesia del Señor y el privilegio inmenso que tenemos de haber sido escogidos y llamados. Porque escúchame, aprende, no lo elegimos nosotros a Él, Él nos eligió a nosotros. Nos ha hecho su amada. Él no resiste el amor que tiene por ti, no soporta cuando le hablas al oído, no soporta cuando lo consientes y te arrimas y le dices, mi amor, ¿será que puedes hacer llover sobre tal lugar que está muy seco? ¿Lo podrías hacer por mí? ¿Y qué dice ese amado esposo? Donde quieras, mi vida. ¿Lo quieres con granizo, con truenos? ¿Cómo te gustaría? Como digas, mi amor. ¿Y qué otra organización en el mundo tiene poder para hacer eso? ¿Qué otra organización sobre esta tierra tendrá poder para decir, mira, hay un fulano de tal que tiene un cáncer que ya hizo metástasis? Amado mío, por amor a mí, ¿quisieras tomar una gotita de tu sangre y ponerla sobre esa persona y que desaparezca ese cáncer? No por él, hazlo por mí. Y el Señor Jesús dice, ya mismo, toma mi sangre y aplícala donde tú quieras, mi amada esposa. ¿Qué organización en la tierra tiene ese poder? ¿Qué organización en la tierra tiene poder para decir, amado mío, se murió alguien, lo necesitamos un poquito, ¿lo quieres resucitar, por favor? ¿Qué otra organización en la tierra tendría el poder del amor de Cristo actuando a su favor? Sino nosotros, el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, la Nueva Jerusalén, la iglesia. Jamás pierdas el privilegio que Dios te ha dado de ser parte de la iglesia. Los primeros cristianos lo entendieron, aguantaron que los quemaran vivos si era necesario, que los picaran, que los ahorcaran, pero ellos dijeron, yo no voy a ser tan bobo de salirme de la iglesia, de la esposa del Cordero. Aférrate con todas tus fuerzas y que nada haga perder el privilegio que te ha sido dado, que nadie tome tu corona, que nadie quite tu candelero de su lugar. Dile al Señor con los ojos cerrados un momento, Señor, qué lindo entender que este templo tiene un propósito y tiene un sentido. Qué lindo entender, Señor Dios mío, que esta es nuestra casa de enamorados, que este es nuestro rincón romántico, donde te haré banquete, donde te haré sentir bien, donde te complaceré, mi amado Señor, pero también donde cuando ya estés complacido me arrimaré a decirte al oído, amado mío, ¿me concedes este cambio de ley? ¿Me concedes este poderoso milagro? Y el amado dirá, lo que quieras, 2 mitades del reino completo si quieres, mi amada esposa. Y entonces cuando la iglesia, escúchame, entiende que no es hermana sino esposa, llega el momento de partir. Solo que hasta que el rey de Egipto reconoció en Sarai no a la hermana de Abraham sino a la esposa, tomaron sus riquezas y se fueron. Porque es que lea en cualquier parte de la Biblia y Cristo no viene por su hermana.
Él viene por su esposa. Y en la parábola de las vírgenes, el que llegó no era el hermano ni el tío, era el esposo. Y hasta que la iglesia entienda su condición de esposa, que no la ha entendido, se cumplirán todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Yo te pido sobre esta iglesia mucha revelación, Señor. Te pido que sea una congregación bendecida con la revelación de tu palabra santa. Te pido, Dios mío, que sacudas nuestras estructuras conceptuales. Te pido que nos permitas entender lo que realmente hay en tu palabra. Sí, Señor, fuimos educados con rudimentos que fueron muy útiles para poder permanecer en la fe. Las cositas que nos enseñaron, como la manera que la entendíamos en ese tiempo, fue muy útil y fue muy bueno. Pero ahora, más importante que el hecho de que sean útiles y sean buenos, es importante que sean verdad. Yo te pido, Señor, que la verdad de tu palabra sea revelada sobre la iglesia, en especial sobre esta congregación de comuneros. Haz, Dios mío, que de esta iglesia, de esta Nueva Jerusalén, del altar salga el río de tu espíritu. Que al lado y lado esté la persona de Jesucristo dejando caer sus hojas, su palabra sobre el río del espíritu, y que cuando sale esa palabra de este lugar sea de sanidad para todas las naciones. Que esté construida sobre el fundamento de los apóstoles, y que el material con que está construida espiritualmente sea oro, plata y piedras preciosas. Y te pido, Padre poderoso, que las naciones vengan a traer sus riquezas y a ofrendarle el regalo de cortesía y de cariño a la esposa del Cordero. Y que tal vez aún los mismos católicos entiendan que si hay una medianera de todas las gracias, que si hay una intercesora, que si hay una mujer capaz de lograr el favor de Dios, pero que según la Biblia tiene que ser su esposa. Y la esposa es la iglesia. Y la iglesia soy yo, gracias a Dios, soy yo. Soy parte de la iglesia y mi esposo no me dejará abandonada y vendrá por mí y ha preparado lugar para mí y me sostendrá y me cuidará y será celoso conmigo y no dejará que alguien me manosee y no dejará que la iglesia de Dios sea tocada por otro, porque Él es nuestro Dios fuerte y celoso. A Él, a ese esposo amado que vamos a empezar a conocer como esposo, a ese esposo amado al que estamos esperando, a ese que amamos sin haberle visto, sea toda la gloria, toda la honra, el imperio y el poder por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Un aplauso a nuestro esposo amado. La gloria para Él, la honra para Él, la alabanza para Él. Gracias, hermanos. Gracias, pastor, gracias, familia, por la oportunidad de haber venido a compartir palabra con ustedes. Mi congregación se extraña de que, habiendo rechazado tantas invitaciones de hace 2 años para acá, que después de 34 años como conferencista en muchos países, ya hace 2 años que ya no soy predicador, soy pastor de una congregación y padre de una familia. Entonces ya no acepto invitaciones ni a otros países ni a eventos. Hace un mes estaba en la convención nacional de Church of God en Texas, en Houston, Texas, porque era una invitación que tenía hace varios años y tenía que honrar mi palabra, pero no estoy aceptando invitaciones. Y decía la congregación: ¿cómo es que usted no acepta invitaciones a otros países, a congresos nacionales? Y si iba a ir a Cúcuta, allí a Cúcuta. Tal vez ellos no entiendan, pero yo sí lo entiendo. Les amo, y hace 30 años que he estado viniendo a esta congregación, desde que era un pequeño salón que nos parecía grande incluso en ese tiempo, en un segundo piso, cuando muchos de los que están aquí no habían nacido. Y creo que estoy hoy, en el nombre del Señor, con mucho respeto y con autoridad, cerrando un ciclo que tenía que abrirse y cerrarse, y haciéndolo usted responsable de la palabra que ha recibido, para que le sea de bendición y de reto y no de tropiezo. Los bendigo en el nombre de nuestro amado esposo, el Señor Jesucristo. Muchas gracias.